Shalom, mis amados, bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. La escuela CADE, una escuela que nos hemos propuesto a impartir la Torá, la palabra de Dios, desde una manera más precisa, desde una manera más adecuada, basado en los conceptos hebraicos. Es el fundamento preciso para entender toda la escritura. Así que permítame hoy continuar esta serie importante que hemos venido charlando en todos estos días. Es la renovación de la mente. Y hoy tendremos como subencabezado el tema, vuélvete a Él hoy. O sea, trataremos algunos versos que tienen que ver con volverse a Él hoy. Teshuvah, hoy es el día aceptable, no mañana. ¿Por qué hoy es el día aceptable? Porque mañana quizás no podría ser el día aceptable. Porque hoy es que usted está viviendo. Usted va a ver esto hoy, que vamos a hablar un poco acerca de este tema. Permítame iniciar este tiempo. Permítame poner en su consideración estos versos importantísimos de las Escrituras que nos hablan de la renovación de nuestra mente. El primer verso que quiero traer a colación en este día de hoy a su disposición es Eclesiastés 3:15. Por favor, escuche muy bien este verso. Este verso le puede cambiar la vida. Voy a tratar de traer la exégesis adecuada de este verso para que usted pueda aprender y apropiarse de él en su vida diaria y pueda ser una persona como usted ha sido marcado, más que un vencedor. El libro de Eclesiastés 3:15 dice: lo que ha sido es ahora. Oye bien, lo que ha sido es ahora. Y lo que ha de ser ya ha sido. Wow, escuche bien esto. Esta es una frase extraordinaria. Y Dios requiere lo pasado. Póngame mucha atención porque aquí hay una frase que está fuera de contexto. Yo quiero luego señalarla y darle el significado preciso de lo que está diciendo el verso. Es importante notar también que Salomón no solamente lo dijo una sola vez, esta frase de Génesis 3:15, él también lo dijo en otra ocasión cuando dijo: no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Se acuerda? Esto es un clásico, Él dijo: lo que es ha sido. Esta frase la repite en Eclesiastés varias veces. Podemos decir que esto es algo nuevo, pero lo que nuestro mundo ha descubierto en los últimos 150 años en cuanto a la ciencia no ha sido algo nuevo, mi amado. No, lo que ha sido es que ellos han redescubierto lo que ya estaba establecido desde el principio. Cuando el Eterno en un día dijo: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bereshit bara et Elohim beet haaretz. No hay nada nuevo. No es realmente algo nuevo. No es realmente que descubrieron algo por primera vez, porque todo lo que ahora es, todo lo que ahora existe, ya ha sido, dice el verso. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, aquí hay algo importante que tengo que notar que está fuera de contexto, que tengo que traerle a usted la rendición precisa de lo que dice. Aquí dice Dios requiere, pero no es lo que debería decir bajo una traducción correcta. La traducción correcta debería ser: Dios traerá de vuelta. Entonces debería decir: lo que ha sido es ahora. Lo que ha de ser ya ha sido, y lo que ha sido, Dios lo traerá de vuelta. Es lo que dice el texto en el original hebreo. Por tanto, en lugar de Dios requiere, tiene que ir Dios traerá de vuelta. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que el pasado Dios lo traerá de nuevo. Todo lo que usted ha vivido anteriormente, de alguna otra forma, el Señor lo traerá a su presente nuevamente. Ahora, la pregunta del millón sería: ¿cuál es la implicación espiritual de este verso?
¿Qué me ayuda a mí como creyente del siglo XXI? Que debo entender esto en mi vida, espiritualmente hablando. Lo que ha sido será. Eso debe entender. Lo que ha sido será. Y lo que va a ser ya ha sido. Lo que va a ser, o sea, lo que viene en el futuro ya ha sido. Estamos caminando, en otras palabras, al futuro, pero también al pasado. Póngame atención, o sea, de frente tenemos el pasado. Es lo que está tratando de decir el texto en el original hebreo. Ahora, ¿qué significa esto? El pensamiento oriental es un pensamiento simple. Es un pensamiento no complicado, es un pensamiento simple, no abstracto, no complejo, ¿no? Y lo que está tratando de decirle que nosotros no tenemos que temer al futuro, es lo que está diciendo el texto. Usted no debe temer al futuro, pero tampoco usted debe estar cimentado en su presente, en el pasado. Usted no puede vivir con el pasado, el presente. Pero tampoco el futuro, usted puede estar ansioso por lo que vendrá. ¿Por qué? Porque el presente es lo único que usted tiene. Esto es lo que está diciendo el texto. En otras palabras, no hay pasado por la cual usted debe estar lamentándose, llorando lágrimas de cocodrilo, estar en sufrimiento angustioso por cosas que usted hizo en el pasado que ya pasaron. También nos dice, no hay futuro para ser temido, porque el Eterno también traerá de vuelta el futuro. Entonces, en otras palabras, usted debe vivir su presente a plenitud. Usted debe vivir su presente como el último día. Usted debe vivir su vida en el presente como lo único que le queda. Hoy oro a Dios para que usted entienda esto en el día de hoy. Me gozo tanto de esto porque es tan lindo oír esto. Porque muchos de nosotros estamos en el pasado todavía. Muchos de nosotros ni dormimos, ni no nos gozamos del presente, ni agradecemos el presente, ni disfrutamos de lo que Dios nos ha dado en la vida, porque nosotros tenemos expectativas angustiosas de qué vendrá en el futuro. ¿Y cómo usted puede estar pensando de lo que viene en el futuro si todavía usted no sabe nada de eso? Eso es lo que está diciendo el texto. Quizás no le fue bien. Quizás cometió un error en el pasado. Quizás no lo hizo bien, yo lo entiendo. Pero hoy tú tienes que entender que tienes que tener un borrón y cuenta nueva en el día de hoy, mis amados. Ya que el pasado, el futuro no ha llegado. Lo que tengo y dispongo hoy es el presente. Usted debe vivir en esperanza. Usted debe vivir con la cabeza en alto. Usted debe vivir positivamente, no preocupado ni del pasado ni del futuro. No hay pasado que lamentar, ni ningún futuro que temer. Solo vivimos el presente. Si vivimos solo en el presente, como es la verdad, no debemos perder nuestro tiempo en preocupaciones absurdas, en preocupaciones por el pasado, en temor por lo que vendrá. Tengo una buena noticia hoy para todos ustedes. Su futuro está en las manos de Dios. Su futuro no está en manos de Trump o de Biden. Su futuro no está en manos de Abinader. No, su futuro está en las manos del Eterno. Él tiene un libro que está inscrito toda su vida. ¿Acaso hay alguien que me entiende hoy aquí? Por tanto, ¿cómo debe ser mi actitud mental hoy? Bueno, mi actitud mental hoy debe ser positiva. Debe ser feliz. ¿Por qué? Porque hoy estoy en el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino es gozo, shalom, en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Debo vivir una vida rebosante de gozo, de alegría, de placer, de esperanza, de pensamientos de bien, de pensamientos positivos. No estar sumergido en el fracaso,
no estar sumergido en la duda, no estar enfrascado en cosas del pasado, sino vivir plenamente en el presente. Ahora, ¿cómo yo hago eso? Eliminando todos estos pensamientos. Esto es lo que está diciendo aquí el texto, que usted debe vivir la vida administrando pensamientos correctos. ¿Cómo yo puedo vencer en mi presente cuando tengo pensamientos correctos? Si realmente he aprendido y estoy aprendiendo a renovar mi mente, reemplazar esos pensamientos negativos del pasado y esos pensamientos del futuro por lo que vivo hoy en el presente. Si hace eso, mi amado, usted se ha conquistado usted mismo. ¿Cuál es la mayor conquista? Dice un rabino antiquísimo. ¿Cuál es la mayor conquista de un hombre? Decía él, tú mismo. Cuando tú dominas tus pensamientos, te estás dominando a ti mismo. Tus pensamientos, mis amados, están sujetos a la voluntad de ahora. Pues pensar lo que quieres pensar y puedes también rechazar lo que quieras rechazar. Tienes la autoridad y la libertad de administrarte y administrar tus pensamientos. Es tan simple como eso. Eso es lo que dice este verso. Este es el primer verso. ¿Acaso le podemos dar gloria a Dios por eso? Le doy gloria a Dios por esta enseñanza de esta palabra. ¡Wow! Vendrá de vuelta. Por tanto, usted lo que tiene que, cuando si viene de vuelta el pasado, decir no, no te recibo. Yo estoy en el presente feliz y no quiero que nadie me quite mi felicidad. No quiero que nadie me saque de este estado que estoy ahora de plenitud, que estoy en el reino de Dios. A eso se refiere ese verso. Pero mire ahora, permítame introducirle otro verso. Póngame atención, otro verso. Está en Eclesiastés. Y esto aquí hay un efecto aquí y una herramienta cultural importante que debemos conocer. Y es el verso que está en Eclesiastés 7:6. Mire qué dice Eclesiastés 7:6. Dice, pues como el crujir de las espinas, oh Dios, como el crujir de las espinas debajo de una olla, así es la risa del necio. ¡Wow, Dios! Y dice, esto también es tohu, es vanidad. Oye, dice que como el crujir de las espinas debajo de una olla, así es la risa de los necios. Te dice, esto es vanidad. Ahora, Fernando, ¿qué es lo que está diciendo esto? Esto aquí también tiene que ver con algo cultural de los pueblos orientales. Si usted no entiende eso, nunca entenderá lo que está diciendo. Permítame introducirlo en esto. Primero decir que es difícil nosotros experimentar eso hoy en este tiempo. Son tiempos antiguos, tiempos... y también, bueno, todavía eso pasa en los pueblos orientales, todavía eso pasa en Palestina, todavía eso pasa en Israel, en los países también árabes, en los países, los indios, los hindúes también tienen, todavía viven de esta manera porque son pueblos muy humildes todavía. Ya en el caso de Israel, ya esto no se usa, pero en esos países árabes, hay muchos países árabes muy pobres. La India también, que es un país que ha crecido mucho, pero todavía hay pobreza extrema. Nosotros vivimos ya con electricidad, con gas, y no tenemos que hacer las cosas de cocina con espinas. Ahora, ¿qué es esto, Fernando? Los países orientales antiguos, para cocinar, utilizaban como un fogón, como lo usamos nosotros en los campos, en nuestros países. Utilizaban piedras, montones de piedra, y entonces buscaban entonces madera o arbusto para poner debajo ahí y encenderlo para poder cocinar. Entonces la mujer en esos tiempos era la destinada a buscar estos árboles espinosos para poder encender la cocina y poder cocinar y darle alimento
a su familia, a su casa. ¿Se acuerda usted la historia de la viuda de Sarepta? Y eso es lo que está pasando ahí en esa historia. La Biblia dice que ella fue a buscar alguna madera, pero la palabra original no es madera, era estos arbustos espinosos. Y dice la Biblia para poder cocinar y morirse ahí mismo, ya porque no tenía recursos ya para subsistir, ya que había una hambruna inmensa en esa tierra que le inhibía a ella ya seguir viviendo porque no tenía sustento. Por tanto, cuando leemos también en la Escritura, por ejemplo, la Biblia dice en la historia de Primera de Reyes de la viuda que ella fue a buscar 2 palos, pero que realmente eran estos arbustos espinosos que se colocaban debajo de las ollas de cocina en el Medio Oriente. La Biblia dice cuando habla de 2 palos, no está hablando literalmente de 2 palos, esto también es una forma de hablar. Los dos, cuando usted vive, cuando dice 2 o 3 en la Escritura, no está hablando que son 2 o 3 literalmente, está hablando de un grupo de personas. Entonces, cuando la Biblia dice aquí en esta historia que ella fue a buscar 2 palos, no estaba diciendo que fue a buscar 2 palos nada más, sino que fue a buscar mucho arbusto para poder encender la cocina en su casa. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia dice también, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre? No está diciendo literalmente que son 2 o 3. Sabemos que la cultura hebrea enseña que para poder orar tiene que haber un nimián. Es un nimián. Es un elemento litúrgico de servicio al Creador, que tiene que haber 10 personas para poder comenzar un servicio de oración. Es igual que cuando se formaba una sinagoga en una localidad, tenía que haber, 10 oficiales para poder tener el quórum, para poder establecer una sinagoga en una localidad. A esto se le llama en la cultura hebrea nimián. Entonces, cuando se refiere a 2 palos aquí, no está hablando literalmente de 2 palos, sino de mucho arbusto. ¿Se acuerda usted también cuando la Biblia dice que un samaritano recogió al hombre que fue golpeado por 2 ladrones en el camino? ¿Se acuerda usted cuando a la mañana siguiente la Biblia dice que le dio 2 peniques, 2 monedas? ¿Se acuerda? El posadero para los gastos de este hombre que había sido herido. Mi amado, no fueron 2 monedas que le dio. Esto es una manera de hablar también. Está hablando ahí que le dio lo necesario para el sustento de este hombre mientras este hombre estuviera ahí. O sea, los gastos corrían al nombre de ese buen samaritano que ayudó a este hombre que estaba en necesidad. En otras palabras, cada vez que usted ve esta forma de hablar, está hablando acerca de un grupo, algo plural, no algo singular o algo de literalmente como dice. Ahora, permítame explicarle esto más. Debajo de una olla era donde se ponía esa madera con espinas que era muy popular, que es muy popular en las regiones orientales, y se usaba literalmente para encender la olla en las cocinas. Se ve la imagen de estos espinos crepitantes. Eso es lo que está describiendo el verso. Esta mujer pobre buscaba esas espinas, ponía la olla, encendía, y al ella estar colocando la olla, las espinas chocaban con la olla y crujían y hacían crujir la olla. ¿A esto qué se refiere? Hacía un gran ruido, un ruido cuando crepitaba debajo de la olla. Era necesario también, para que usted entienda, muchas plantas de estas, mucho arbusto de este, para poder encender esa fogata, para poder establecer la cocina. Entonces, está diciendo que esta actividad es comparada a la risa de un necio. Ahora, ¿qué es la risa de un necio? Explícame esto, Fernando. Cuando un necio se ríe, se ríe sin ningún propósito. ¿Ha conocido usted personas así que se ríen sin ningún propósito?
donde para reírse no tiene ningún motivo. ¿Conoce a alguien así usted? Eso es lo que está diciendo ahí. No hay, en otras palabras, beneficio en su risa. Existen este tipo de personas que cuando se ríen no hay ningún beneficio para su vida. Del mismo modo, no hay beneficio en el crujido de las espinas debajo de la olla. Es lo que está diciendo el texto. Solo los crujidos, nada más. Cuando el necio se ríe, incluye burla. Cuando el necio se ríe, no hay un fundamento para su risa. A eso se le llama la risa del necio. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? En otras palabras, si te ríes, tiene que haber un beneficio, tiene que haber algún propósito en tu vida. Un tonto se ríe y no tiene beneficio cuando él se ríe. No hay propósito, no hay edificación. Nada en absoluto. En esa risa no hay nada, es vacía. Nada más que el crujir de una olla que no beneficia a nada y a nadie. En otras palabras, está ilustrando la inutilidad. En otras palabras, no hay sustancia en el crujir de las espinas, ni tampoco hay sustancia en el reír de ese necio. La expresión se usa cotidianamente en el Oriente, en el lenguaje cotidiano, como un crujir de espinas. Alguien que se ríe sin fundamento, alguien que se ríe sin ningún propósito, es como si fuera nada. No hay utilidad, porque todo lo que existe debe tener una utilidad cuando usted lo haga. ¿Cuántos me están entendiendo? El carácter, en otras palabras, de ese hombre, el carácter, póngame mucha atención, ¿qué es carácter? Bueno, esa palabra nada más sale una sola vez en la escritura y define el concepto de carácter. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia dice que Dios con su propio dedo grabó en las tablas de piedra su Torá? Esa palabra grabar es la palabra carácter. En otras palabras, el hombre fue diseñado para que el dedo de Dios escriba su carácter. Y tal cual lo hizo Dios cuando te creó y me creó. Nos dio su semejanza, nos dio su imagen a todos nosotros, que es el carácter de Dios. En hebreo es Harut. Por tanto, el carácter de un hombre así es como el crepitar de una espina que no tiene utilidad, no tiene sustancia, no es bueno en eso. Esta es una figura del lenguaje. Permítame continuar, que entonces pone bueno. También tengo otro verso importante que quiero traducir aquí hoy, traer hoy a colación aquí en este día. Y es Isaías 65:11. Póngame atención, mire qué dice. Mas ustedes son los que dejan al Señor. Oh, Dios mío, le está diciendo que ustedes, yo no espero que aquí haya alguien. No, mi amado, oro para que usted no sea alguien que deje al Señor. Cuando usted aborta la visión es porque hay pensamientos que le entraron a usted que no cuadran con los pensamientos de Dios. Y es por eso que usted se aleja de él. Usted lo deja. Y aquí está diciendo, más ustedes son los que dejan al Señor, los que olvidan mi montaña sagrada. Oh, yo oro al Señor que usted no sea ese grupo. Y dice que prepara, oh, oye bien, una mesa para esa tropa. Dios mío. Sí, me alejé del Señor. Me alejé de su montaña sagrada. Y luego preparo una mesa para tropa. Y que proporciona la ofrenda de bebida a ese número. Póngame mucha atención, mi amado, que este es un verso
que usted va a ser bendecido cuando comencemos a explicar qué es lo que está diciendo esto aquí. Aquí hay muchas figuras de lenguaje que tienen que ver con la mente, con los pensamientos humanos. Tiene que ver, mi amado, con volverse a Dios. Tú ves que dice que se alejó de Dios. Tenemos que volver a Dios. Todo pensamiento, todo alejamiento, perdón, del Señor es producto de un pensamiento que fuiste intervenido. Por eso dice, se alejaron de mí, de mi montaña sagrada. ¿Se acuerda la clase pasada que hablamos de las aguas vivas? La fuente de aguas vivas. Hablamos de un verso que decía que ellos abandonaron la fuente de aguas vivas. Este verso es un poco diferente. Ahora, ¿cuál es el significado de esta frase que acabamos de leer? Dejan al Señor. Dejar al Señor es dejar a la fuente que te dio vida. Es abandonar al tu creador. ¿Cómo yo abandono al creador? A través de las palabras. Cuando yo me alejo de su palabra. Cuando yo hago algo diferente a lo que Él me ha ordenado. Abandonar aquello con lo que el Señor satisface tu hambre, tu hombre interior. Como cuando lo que el Señor satisface dentro de ti. Luego dice, escucha bien, esta es otra frase idiomática importante. Dice, olvidar mi montaña sagrada. No piense que aquí está hablando de el Santo Cerro. No, no, no. No está hablando de un monte, no, literal, no está hablando de eso. Aquí está hablando de algo, de un principio, porque esto es una frase idiomática. ¿Qué significa, Fernando, la montaña sagrada en el oriente? Toda montaña sagrada tiene un contexto de lo más elevado. Se apartaron de mí. Yo soy la fuente de ustedes. Yo soy su sustento en todo, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Se apartaron de mí. Se olvidaron de lo más elevado, dice, es lo que está diciendo. Cuando dice montaña sagrada, olvida mi montaña sagrada. Se olvidaron de lo más elevado, de lo espiritual. Por eso usted se acuerda cuando la Biblia dice en el Salmo 121, ¿cuántos se acuerdan? Que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Hashem, que hizo el cielo, hizo la tierra. ¿A qué se refiere ahí? ¿A la montaña? No, está hablando de algo elevado. ¿De dónde viene mi socorro? Viene de Dios. Viene de lo espiritual. Viene del más elevado. Es interesante notar también que culturalmente en las montañas también estaban los templos. Y un templo, mi amado, en el oriente, estaba erradicado en montañas altas. Y por esa razón, al decir de dónde vendrá mi socorro, está hablando, alzaré mis ojos a los montes, está hablando del templo en el cual él habitaba. Pero que es representativo de algo sagrado, de algo espiritual. Dejar la montaña sagrada es un símbolo de poner tus afectos en las cosas que son terrenales, no en las cosas que están arriba, que son elevadas, que son superiores. En otras palabras, en lugar de poner sus afectos en las cosas de arriba, que son cosas eternas, has colocado tu esperanza en las cosas terrenales. Esto es lo que está diciendo el verso hasta aquí. Oh, Dios mío. Por eso dice Isaías que prepara, luego que habla de este tema, dejé al Señor, la fuente mía, dejé de buscar lo espiritual, lo trascendente, lo sagrado. Me intervino un pensamiento, no pude sustituirlo y tomó cabida en mí, me alejé de Dios. Pero mira qué hace el que se aleja de Dios. Ahí dice después que tú te alejas de Dios, que tú dejas de adquirir lo espiritual en tu vida. La Biblia dice que prepara una mesa para esa tropa. Ahora bien, ¿qué es esto?
Fernando, ayúdame a ver qué significa tropa aquí. Oh, mi Dios. La palabra tropa aquí es nada más y nada menos. No es una tropa de un ejército. No piense que es esto. No está diciendo esto, porque parece, a veces le vienen a la memoria palabras en el latín, en el idioma español, y lo manejamos en nuestro idioma, pero eso no es lo que está diciendo ahí. Aquí tropa es una deidad pagana radicada en Egipto. Póngame atención. Era un dios falso, una deidad egipcia. Ah, mi Dios, qué lindo es esto. En otras palabras, cuando usted se aleja del Eterno, porque usted fue intervenido por pensamientos que no son de Dios. Mucha gente aborta la congregación, se van de las congregaciones cuando están recibiendo bendiciones. Inmediatamente viene un pensamiento y lo saca. Hay gente que no adora a Dios porque vienen pensamientos que lo sacan de la adoración. Hay gente que no tiene una vida de oración constante porque vienen pensamientos que lo sacan de ahí. Y cuando a ti tu pensamiento te saca, mi amado y mi amada, de buscar lo espiritual, de conectarte a tu fuente, a tu creador, la tendencia humana es crear ídolos. Oh, mi Dios, es crear un ídolo. Por tanto, la tendencia natural del hombre cuando se aparta del creador es crear ídolos. Y usted pensará que un ídolo solamente es una imagen. Eso es lo que usted cree quizás. No, mi amado. Los ídolos son conceptos mentales que usted tiene. Se desarrollan y emanan de la mente. ¿Por qué? Mire, porque usted cree que ese ídolo que usted está creando tiene el mismo poder del Dios que usted creó, y eso es un engaño. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso usted puede hacer un trabajo un ídolo, un hijo un ídolo, un novio un ídolo, un esposo un ídolo, inclusive el ministerio un ídolo, una nación un ídolo, porque es una creación imaginaria que usted le otorga a algo que no tiene espíritu, que no tiene fuerza. Usted le da un poder que no tiene. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y levantaron el becerro de oro, una imagen de un becerro, emulando a un dios egipcio llamado Apis? Que en las 10 plagas vimos cómo Dios destruyó el ganado, porque era en contra de ese dios que se llamaba Apis. Cuando ellos salen, crean este becerro. Y lo malo es que ellos no hicieron una imagen nada más. Lo que ellos hicieron fue que le llamaron Yud Hei Bad Hei a ese buey, a ese becerro. Ahí es que está la idolatría. Tú le estás catalogando a una representación falsa del Eterno, el nombre del Eterno, la reputación del Eterno, la autoridad del Eterno. Ahí está la idolatría. Hay personas que en su imaginación crean ídolos, y esto es lo que está diciendo el texto, ya que viene de un problema en tu mente. Hay miles de ídolos, miles de ídolos. El que tiene un ídolo, el que tiene un falso Dios, camina tras su conocimiento a través de sus propios sentidos. En otras palabras, en vez de dominar el intelecto, el neshama, te domina tus sentidos. Tus sentidos fueron manipulados, fueron atraídos, fueron seducidos y prendió el pecado. Por tanto, en el momento en que se abandonan ese ídolo del conocimiento sensorial, en cambio, caminan tras el conocimiento espiritual. De inmediatamente tú abandonas la idolatría. Inmediatamente te conectas a lo espiritual. ¿Se acuerda usted la Biblia cuando dice, oh Dios, que Isaías, cuando murió Usías, vio al Señor? Ah, pero usted cree que es por casualidad que eso dice así ahí en Isaías 6. No es por casualidad que dice así eso.
era que para Isaías, Usías era un ídolo. Y eso es lo que el texto está diciendo. Cuando los ídolos terrenales son quitados, tú puedes ver al Señor. Y vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Y vio que sus vestiduras cubrían todo el templo. ¿Por qué usted cree que dice así el texto, que cubría todo el templo? Eso es casualidad. No, está hablando de algo altísimo. Está hablando del rey más extraordinario que existe. Ahora, Fernando, ¿por qué? Porque los reyes en la antigüedad eran medidos por la largura de sus vestiduras. Mientras más larga era la vestidura de un rey, mayor su honor, mayor su gloria y mayor su prestigio. Cuando Isaías, luego de que su ídolo en su corazón que él tenía, que era Usías que muere, se les reveló el verdadero Dios, el verdadero rey. No solamente el rey más grande, un rey, sino el rey más grande que existe. Y el único rey que existe y el único Dios se llama Yud-Hei Baj-Hei, bendito sea su nombre. El Hakadosh Baruj Hu, bendito sea él. Por tanto, cuando nosotros caminamos en la luz gloriosa de la verdad del Señor, después de haber sido renovados en la mente, después de haber dejado los ídolos y entrado en el nivel espiritual que fuimos llamados, todavía caminan según la carne. Si caminas según la carne, nunca podrás ver a ese Señor sentado en ese trono. No podrás accesar a lo espiritual. ¿Cuál es el común denominador de las personas que adoran ídolos? De las naciones que adoran ídolos. Bueno, la pobreza, las enfermedades, la idolatría. Es un caos total. ¿Por qué? Porque abandonaron al Dios verdadero, abandonaron lo espiritual. Y eso fue va a ser siempre producto de un pensamiento. Por tanto, debemos caminar en el espíritu y refutar la carne, mis amados. Nuestra opción todos los días, si caminamos en la carne, es la idolatría. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero mira qué dice más, dice algo más este texto, póngame mucha atención. Mas ustedes son los que dejan al Señor, los que olvidan mi montaña sagrada, que preparan una mesa para la tropa, y dice, óigame bien, y proporciona la ofrenda de bebida a ese número. Aquí hay otra cosa importante que dice. Esta palabra aquí, hay unas Biblias que lo traducen como fortuna. También es un ídolo. Ese ídolo se llama también, aparte de fortuna, en otros lugares le llaman Gad. Por tanto, este ídolo que es femenino y el otro tropa es masculino, oigan bien, en otras palabras, cuando yo abandono a Dios, cuando yo dejo lo espiritual, lo trascendente, lo que importa en mi vida, la tendencia es hacer ídolos, preparar mesa para los ídolos. No solamente un ídolo masculino, sino también un ídolo femenino. Póngame mucha atención, eso es lo que está diciendo aquí. ¿Quién era este Dios femenino, esta diosa femenina llamada Número, que en otro lado es Fortuna? Era una diosa, una deidad, un ídolo pagano que la gente recurría para buscar, para que le predijera su fortuna, para que le predijera el futuro. Óigame bien, el futuro. Querían que al consultar este ídolo, el ídolo le informara de cosas que vendrían en el futuro. ¿Se acuerda la primera verso que leímos? Usted no tiene que estar preocupado en el futuro, mi amado, en el presente. Entonces esta gente está poniendo su esperanza en que un ídolo le diga qué va a pasar en el futuro, cuando su futuro, mi amado, mi amada, está en las manos del Eterno.
Ah, Dios. Ellos estaban buscando que le dijeran qué afortunados serían, si le iría bien, si van a tener muchos hijos, si van a tener dinero. Es lo que hace mucha gente. Bueno, yo llegué hasta hacer eso. Cuando yo estaba en el mundo, consultar brujos y hechiceros, me leyeran la taza. Era poniendo mi esperanza en esas personas para que me dijeran si me iba a vivir bien. Y al total lo que están haciendo, porque ya sabemos que no hay ningún ídolo, que no hay ningún nada de eso, que eso es una mentira. Esos ídolos que nos venden, que ministran este tipo de cosas, lo que se hacen ricos son ellos. Por tanto, lo que está detrás de todo esto es una manipulación. Es un engaño. Entonces, en vez de darle a los ídolos que usted le pone ofrenda, le lleva dinero, los que se quedan con todo eso, mi amado, son esa gente, los que ministran este engaño. ¿Por qué? Escúcheme por qué. Es porque el hombre, todos nosotros, sí, usted y yo, mi amado, usted y yo, nos encantan que nos engañen. Hay una tendencia humana por no tener identidad, por no saber quién eres, que hay gente que se deja engañar por otro fácilmente, porque la gente no ha aprendido a renovar la mente. Por lo tanto, le gusta a esa gente ser engañado. Le gusta ser en que lo engañen en cualquier lugar y por todas partes. ¿Qué significa esto, Fernando? Que esa gente está en oscuridad. Al no tener herramienta espiritual, caminan en tinieblas y operan entonces en oscuridad. Por tanto, la palabra tropa es una deidad masculina y la palabra fortuna es una deidad masculina, femenina. Ambos son buenos engañando a la gente. La gente cuando se aparta de Dios, en otras palabras, lo que está diciendo el texto, prepara mesa para estos ídolos, para que ellos le den, le predigan su fortuna en el futuro. ¿Cuál es la causa? Que se apartaron del verdadero Dios y se apartaron de la montaña sagrada. Ya que fueron, y la tendencia es que usted siempre que hace eso, busquen los ídolos una casa y un refugio. ¿Se acuerda Saúl usted? Cuando Saúl rompe el convenio que tenía con su Dios por su desobediencia. Sí, porque la desobediencia también, al usted estar caminando en desobediencia y usted no ver la gloria de Dios en su vida, mucha gente se frustra y hace cosas que no son la voluntad de Dios. En vez de volver en Teshuvá, en arrepentimiento y dejar todo eso. No, la gente no. La gente quiere seguir haciendo cosas que no le agrada a Dios. Saúl hizo lo mismo. ¿Qué hizo Saúl? Fue donde una bruja ahí. De que a buscar, de que a oír la voz de Dios. Y ahí fue engañado. Es lo que está tratando de decir Romanos 8:1. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en el Mesías Yeshua, que no andan detrás de la carne. El que no anda en el espíritu, ¿dónde anda? En la carne. Por tanto, cuando usted sea salvo, y ya que usted es salvo, muchos de aquí, mi amado, su persecución debe ser el espíritu. Su persecución diaria es saber cómo renovar tu mente para no caer en estas dinámicas macabras, nefastas en tu vida. Esto es lo que dice ese texto. Me gozo, miren, me gozo. Estamos aprendiendo aquí cosas extraordinarias, miren.
Permítame introducir otro tema ahora. Mire qué dice Jeremías también. Jeremías habla de esto. O habla también de otro ídolo. Aquí es muy importante. Jeremías 46:25 dice: el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice: he aquí, castigaré, óigame bien, a la multitud de No, y al faraón y Egipto con sus dioses y sus reyes, incluso al faraón y todos los que confían en él. Ahora, mire, póngame atención. La Biblia dice aquí que el Señor comenzaría a castigar personas. Dice que castigaría a faraón. Dice que también castigaría a los que confían en él también, en el faraón. Dice también a todos los que, a todos los ídolos de Egipto y a todos los reyes. Ahora, dijo algo aquí que está medio raro. Yo quiero traerlo a colación aquí porque es muy importante. Dice el texto que castigaré a la multitud de No. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué es la multitud de No? Yo sé que es un faraón. Yo sé que cuáles eran los dioses de Egipto, las 12 plagas. Todos eran un dios. Yo sé también todos sus reyes, sus príncipes. Ahora, no sé qué es esto, multitud de No. ¿Qué es esto? Bueno, No era una ciudad en Egipto. No es el nombre de una ciudad egipcia. Y en esta ciudad había un ídolo que se llamaba literalmente multitud. Póngame mucha atención. ¿Quién era ese ídolo que se llamaba multitud dentro de el panteón egipcio? Se llamaba Amón. Pero que no era un dios masculino, era una diosa. En otras palabras, Dios está diciendo, escúchame muy bien: castigaré a la multitud de la diosa engañosa, lo que está diciendo. Está refiriéndose literalmente a una diosa en Egipto. En otras palabras, hay multitud de gente que va hacia esa diosa. Por tanto, Dios dice: castigaré a la multitud, que es la diosa Amón, de No, que es la ciudad egipcia. Mi amado, ¿usted cree que esto es una advertencia nada más para el pueblo de Israel cuando estaba ahí? No, es para nosotros también. Esa advertencia también es para nosotros. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Mis amados, no debemos dirigirnos a lo que nuestros sentidos nos están diciendo. Esto es lo que está diciendo aquí. No debes dirigirte por tus sentidos, sino que debes seguir en tu vida el conocimiento espiritual que Dios nos dice. Oh, mi Dios, danos memoria, danos la persecución de lo espiritual en nuestras vidas. Usted necesita tener versos aprendidos para no desviarse, mi amado, a seguir dioses, a dioses falsos creados por el mismo hombre. David oraba. Mire que oraba David para que eso no pasara en su vida. El Salmo 119:11 dice: tu palabra es escondido en mi corazón para no pecar contra ti. Mi amado, ¿cuál es el antídoto aquí para no pecar? Tener la palabra en el corazón. ¿Qué es el corazón? El órgano interior, no. Es tu ser interior, es tu hombre interior. En tu hombre interior tú debes tener la palabra establecida, firme. Por cuanto el enemigo venga a atacarte, el enemigo venga a trabajar en tu mente a través de los sentidos, tú tengas la herramienta en tu mano, como dice Efesios, la espada del Espíritu, para esa tarea. Si usted tiene 5, 10, 15, 20 versos a mano, memorizado, aprendido, podrá atacar, podrá vencer en todo momento. ¿Puede entender este verso? ¿Puede entender este verso? Cuando las personas acudían a la diosa Amón, buscaban un remedio exterior para solucionar su problema. Mi amado, yo tengo una, oh Dios mío, algo hoy para usted. La solución suya no está afuera, la solución suya está dentro. La Biblia dice que el reino de los cielos está dentro de usted.
¿Qué es lo que usted tiene dentro de usted cimentado en su hombre interior? La palabra del Eterno. Los pensamientos de la Torá. Esa es su fuente de victoria. Vendrá el enemigo como río, pero no podrá vencerlo. Tratarán de anegarlo en el agua, pero usted no se ahogará. ¿Por qué? Porque usted tiene el respaldo del reino en su interior. Oh, Dios plantó en nosotros, en nuestros corazones, mis amados, los recursos que tú y yo necesitamos para el resto de nuestra vida. Y es la Torá, es el pensamiento en la Torá que estás demarcado en la jurisdicción que se llama el hombre interior. Esos son los recursos que tú tienes. Ahí están tus capacidades, ahí están tus habilidades. Es la capacidad de renovar tu mente. La fuente de aguas vivas está dentro de ti. Nada más y nada menos que el Consolador vive en tu templo. Oh, mi Dios, usted no tiene que ir lejos. Ahí mismo usted puede renovar su mente, tener victoria inmediata. ¿Cuántos me están entendiendo? Por tanto, buscar y conectarse a dioses falsos. Hemos visto aquí muchos dioses, ¿vio? Fortuna, tropa, y ahora esta diosa Amón. Cuando usted camina buscando solución exterior, es porque usted se ha alejado de la fuente de agua viva, es porque usted se ha alejado del único, de su esencia, del que lo puede ayudar. Y eso fue a causa de un pensamiento. Hay un pensamiento que usted se apartó, usted comenzó a perseguir lo carnal, lo material, lo temporal, en vez de conectarse a lo celestial, a lo único que importa. ¿Cuántos me están entendiendo? Permítame ahora, ya quiero ir terminando. Sí, quiero terminar porque el tiempo se nos está yendo, pero aquí hay más versos. Miren un verso más aquí, este está muy bueno. Este es otro verso poderoso que está en Oseas. En Oseas 7:8 dice algo extraordinario también acerca de la mente. Necesitamos volver de nuevo a Él. Él es la fuente de agua viva. Él es tu montaña. Por tanto, a Oseas, o en Oseas se nos dice que Efraín olvidó eso. La Biblia dice en Oseas 7:8 a lo siguiente. Dice, Efraín se ha mezclado entre el pueblo. Ay, Dios mío, se mezcló este hombre. Vemos en la escritura literalmente el principio de mezclar por primera vez cuando nos habla del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Era un árbol que tenía un fruto que era bien y mal a la vez. En otras palabras, estaba mezclado. Mi amado, la mezcla al Señor no le agrada. Hay miles de gente que me han dicho, pero ese muchacho se ve bien, Fernando. Él tiene el deseo de seguir a Dios. Yo creo que yo puedo ayudarlo a caminar en la fe. Yo le digo, esa relación no va para ningún lado. ¿Acaso el agua y el aceite pueden estar juntos? ¿Acaso qué coinonía tiene el templo de Dios con el templo de Belial? No tiene. Efraín se mezcló entre el pueblo. Eso significa que se convirtió en hombre mundano. Persiguió los sentidos, persiguió la carne. Se convirtió simplemente en un conocimiento del hombre sin conocimiento espiritual. Dejó lo espiritual a un lado. Pensó más en la razón, en los sentidos, en sus propios entendimientos. Y empezó, por tanto, a caminar en oscuridad. Eso es lo que se llama mezclarse entre el pueblo. Se mezcló con otras personas que caminaban en oscuridad. Eso es lo que dice Efraín, se ha mezclado entre los pueblos. Mi amado, ahora, mi amado, entendamos lo que pasa con las personas que se van detrás de la opinión pública. Se van. Todo el mundo dice una cosa. Oh, Dios. Y yo, siendo creyente, teniendo lo más poderoso en mi mano, que es la palabra de Dios,
que es la Torá de Dios, entonces yo comienzo a escuchar la opinión pública, todo lo que dice cualquiera, todo lo que dice quien sea, y yo le creo. A eso se refiere este verso. Se dejó arrastrar, se dejó llevar de lo que opina el mundo, de lo que opinan personas que no son de Dios. Oh, mi Dios. Por tanto, Efraín, al hacer esto, se mezcló con el pueblo, siguiendo, persiguiendo a personas materialistas, al mantenerse al día con esa amistad nefasta. Ahora mire qué dice. Continúa el verso diciendo algo tremendo. Dice, Efraín no solamente se mezcló entre el pueblo, sino que la parte B del verso dice, Efraín, óigame bien, es un pastel volteado. Perdón, es un pastel no volteado, no volteado. Óigame. Ahora que hay un error también, un error de traducción. Cuando dice Efraín es un pastel que no se ha volteado, o sea, no volteado, no debería decir así en el original, ya que en los pueblos antiguos no había lo que conocemos hoy como pastel. A lo que se refiere el texto original era al pan que hacían en el antiguo cercano oriente, que se conoce como un pan que se llama chapatí. Eso está en los países orientales, en todos los lugares. Está en la India, está en Arabia, está en Israel. Usan un pan que se llama chapatí, que es un pan oriental. A eso se refiere aquí el verso cuando dice Efraín es un chapatí no volteado. Ese pan chapatí era parecido a un panqueque, era algo como esponjoso. Es un pan esponjoso que utilizan mucho en el oriente. Que se hacía de harina de trigo. Ahora, ¿cómo se hacía este pan? Es importante para que usted entienda lo que quiere decir aquí. La mujer, como siempre, era la encargada de preparar este pan en el oriente. Entonces ella cogía su sartén, era un sartén grande, y ahí mismo en ese sartén, del mismo tamaño del sartén, que era grande, hacían la dimensión de ese pan. O sea, ese pan era ancho, era amplio, y parecía y abarcaba todo el sartén. La mujer siempre tenía que estar mirándolo, porque si lo dejaba mucho tiempo, se quemaría. Entonces tenía que voltearlo del otro lado para que se cocinara por arriba y por abajo, como decimos nosotros aquí en República Dominicana, porque se cocinara por ambos lados de manera homogénea. Entonces, si la mujer se olvidaba, escúchame bien, se olvidaba, olvido, ponga atención, se olvidaba, se le pasaba, ay, se me olvidó, se le quemaba el pan y no podía voltearlo a tiempo para que se cocinara del otro lado también. A esa figura es que le está hablando aquí, el escritor de Oseas, el profeta Oseas, que dice que Efraín era un chapatí no volteado. En otras palabras, que Efraín era un olvidadizo. ¿De qué se olvidó? Del Señor. Y por eso se quemó. No se pudo voltear, no se pudo cocinar. En otras palabras, nunca pudo madurar y nunca pudo conseguir el llamado, el diseño que tenía de parte de Dios. Efraín era un chapatí no volteado, señores. Estaba cocinado solamente de un lado y quemado. En otras palabras, Efraín era un hombre o es un hombre materialista. ¿Qué es una gente materialista? Es una persona que camina bajo sus propios pensamientos, que camina bajo su sentido, que camina por sus hormonas, que camina por sus instintos. Sí, eligen
Oh Dios, esta es la palabra precisa. Eligen caminar basado en su propio diseño. Es su costumbre constante vivir sometido bajo los sentidos. ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Qué le pasa a ese tipo de personas en la vida? No están ni aquí ni allá. Son inconstantes. Son personas inconstantes. Todos están cosidos en un lado solamente. Son materialistas. Cuando Dios creó al hombre, lo creó un hombre, un Adán de la tierra material, pero también te dio un soplo de vida. O sea, tú tienes que vivir espiritualmente en este cuerpo terrenal. Ese es el diseño. Ahora, cuando tú no estás volteado, tú solamente vives bajo el diseño terrenal. Tu cuerpo, lo material, te dirige a ti. Estamos hablando de los sentidos, el materialismo. Efraín era un materialista. Mi pregunta hoy, ¿está usted demasiado cocido de un lado? Mi amado, usted es un pastel que no se le ha dado la vuelta. Si él ha estado caminando de esa manera, hoy usted puede renovar su mente, retornar al Señor. Necesita volver. Necesita, entre otras palabras, renovar tu mente. Quiero concluir con este tiempo extraordinario del día de hoy. Yo quisiera seguir hablando. Quiero seguir hablando de todos estos versos. Son muchos más, pero el tiempo se nos acorta. Pero permítame un verso más. Este verso lo hemos leído 100 veces. Y este es lo que le va a poner la tapa al pomo acerca de lo que vamos a hablar. Y vamos a entenderlo ahora precisamente. Y es el verso que está en Mateo 13, 24, 25, cuando dice lo siguiente. Otra parábola expone a ellos diciendo, de Yeshua, el reino de los cielos, oh Dios mío, es semejante al hombre que sembró una buena semilla en su campo. Mientras los hombres dormían, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Escúchame muy bien que está hablando aquí. Está hablando también de los pensamientos. Aquí hay una hermosa figura del lenguaje también. Hemos dicho que todas las figuras del lenguaje tienen un trasfondo natural, cultural de los pueblos bíblicos. Viene de cierta costumbre, viene de cierta tradición. Si entendemos entonces la tradición, el lenguaje detrás, entonces podemos comprender la aplicación espiritual como hemos venido haciendo. Por tanto, cuando dice, el hombre sembró una buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Una de las cosas que nos aconseja la Biblia a muchos de nosotros, y yo creo que una de las cosas más importantes que usted debe hacer en su vida, que es orar. La Biblia dice, oren sin cesar. A eso se está refiriendo el texto. El dormirse aquí es dejar de orar, dejar de conectarse con la fuente. Mire, yo he descubierto en todos estos años que yo tengo de pastoreo, y he visto mucha gente que ha comenzado muy bien a caminar en otros caminos, pero desde que dejó de orar, ¿qué es la oración? Subir a los mundos superiores, a los mundos celestiales, acceder por la puerta del cielo. Eso es lo que es orar, para que el cielo descienda a la tierra y lo que el cielo quiere establecer en la tierra sea permitido. Esa es la oración. Ese es uno de los elementos más importantes de la oración. Por tanto, cuando se durmió aquí el hombre, lo que está diciendo es que dejó de orar. Cuando dejaste de orar, oh Dios mío, mi pregunta, ¿oraste? Hoy oraste tú en la mañana. Por tanto, cada vez que usted comienza el día, lo primero que usted tiene que hacer es orar. Oró. Entre en esta dinámica. Debe comenzar el día
o en oración, desde que se levanta, bendito eres tú, eterno nuestro del universo, que mi alma está en mi cuerpo. De una vez agradezca. Conecta, inmediatamente viene como algo espiritual, que usted se conecta. Hay una conexión inmediatamente con los mundos superiores. ¿Por qué? Porque ya desde que usted se levantó y su alma está activa dentro de usted, usted de una vez bombardea. Usted levanta su corazón y se conecta en armonía con Dios. Inmediatamente hay un poder que usted siente cuando eso pasa. Cuando te levantas para lavarte, para afeitarte, para ponerte tu ropa, en esa circunstancia también, recuerda las escrituras también. Fórmate, menciona palabra de Dios. Y si tienes la Biblia al lado, lee también la porción bíblica, llénate de la palabra. Llénate, en otras palabras, llena tu mente de las escrituras, de la sintonía del cielo, para que tu hombre interior se fortalezca desde que te levantas y en todo el transcurso del día no desconectarte del reino de los cielos. Por tanto, eso te hace a ti permanecer activo, despierto en él. Mentalmente, espiritualmente, te permaneces pensando en Dios, pensando en su palabra. Cuando comienzas a permanecer en él, puedes salir al mundo y enfrentar cualquier situación que venga. Cualquier persona, cualquier problema, cualquier temor, cualquier incitación, cualquier derrota, cualquier frustración. ¿Por qué? Porque comenzaste desde que te levantaste con Dios y has permanecido conscientemente en él. Eso es lo que significa permanecer. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, si tú comienzas de manera incorrecta, es como si fuera que te sembraron una cizaña, te sembraron un bulbo, una mala hierba, un pensamiento contrario al pensamiento divino. Pero si tú te permaneces conectado, no habrá posibilidad que el enemigo, o sea, el pensamiento malo venga y se simiente en ti. Ah, Dios mío, eso producirá que tú vivas un día en victoria, en el espíritu, en plenitud, vencerás en todo. Oh, Dios mío. Si no lo hiciste así, estarás en derrota. Ahora, ¿quién te trajo esa derrota? Tú mismo. Wow, esto es muy importante. Pero si usted comienza el día tranquilo, quieto, en la presencia de Shem, usted comienza y continúa totalmente el día en la presencia de Dios. O sea, eso es lo que estar despierto, no durmiendo. Es cuando usted se duerme que viene el enemigo y siembra cizaña. Pero si usted está despierto, o sea, atento, consciente, conectado a lo espiritual, a la fuente de energía que es tu creador, desde que se levanta, que se acuesta, mi amado, no podrá entrar en su vida ningún pensamiento que lo hará estar derrotado, estar desconsolado y estar desanimado. Mi hermano, gracias por estar ahí. Yo voy a tener que dejarlo hasta aquí. Me gustaría seguir hablando, pero el tiempo se nos ha ido. Gracias por el tiempo. Espero que estas palabras hayan servido para su edificación. Solamente me resta decirle que la bendición de Dios esté con ustedes, mis amados. Que Dios les bendiga y los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que el Señor le conceda a todos ustedes, a su casa, a sus hijos, a sus esposos, todo lo que haga sea prosperado y sea bendecido y que Dios le conceda shalom, shalom. Bendiciones a todos ustedes.